Les voy a pedir que abran la Biblia, mis hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Mantengan su Biblia abierta en segundo de Crónicas 32, porque va a ser la lectura base que vamos a tener, aunque de ahí estaremos viendo algunas otras lecciones, algunos otros pasajes bíblicos. La base la vamos a tener en segundo de Crónicas 32. Vamos a hablar en esta mañana de la bendición de ser fieles a Dios, de la bendición que trae nuestra fidelidad a Dios. Esta enseñanza bíblica, este pasaje bíblico que estaremos leyendo, tiene como pasajes paralelos Segundo de Reyes 18, capítulo 19, capítulo 20 y el libro de Isaías, capítulo 36, por si ustedes lo quieren ver. Estaremos analizando nuestra propia vida espiritual a la luz de la vida del rey Ezequías. Si usted ha leído al rey Ezequías, hermanos, es un rey que así como el rey David, le va a llenar el espíritu. Fue un rey que la escritura lo compara con el rey Isaías. De hecho, cuando dice, hizo todo lo recto delante de Jehová, como lo hizo David, su padre. Él fue un rey que venía muchas generaciones después de David, ¿ok? Pero la Biblia nos enseña en los capítulos 30 y 31 del segundo de Crónicas el reinado del rey Ezequías. Y nos enseña que durante su reinado, Ezequías hizo grandes reformas en Israel. Él fue el que restauró el culto en el templo, porque estaba todo aquello derribado, ya no se le rendía culto al Señor. La gente adoraba en los lugares altos a ídolos paganos. Y el rey Ezequías quitó todos esos lugares altos, no nada más de Judá, donde él reinaba, sino también de Manasés y de Efraín, que son las tribus que vienen de José, ¿verdad? Entonces, él hizo grandes reformas en Judá para restaurar el servicio en la casa del Señor, restableció, volvió a ordenar a los levitas y a los sacerdotes. Y también algo que el pasaje paralelo de Segundo de Reyes 18, versículo 4 nos dice, que le voy a pedir al hermano Pablo ahí que nos los ponga, es que Ezequías quitó también, dice, la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque el pueblo de Israel hasta entonces le quemaba incienso a esa serpiente. Hay por ahí quienes dicen que cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente de bronce, Dios estaba dando autorización para que la gente se inclinara delante de imágenes. Hermanos, no es por eso por el que el Señor permitió que se hiciera esta serpiente de bronce. Cuando el pueblo se rebeló en contra de Dios y el Señor mandó serpientes como castigo para el pueblo, esas serpientes mataron miles de israelitas. Y cuando clamaron a Dios por medio de Moisés, el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponle en un asta y levántala, y el que mire a él va a ser salvo, ¿verdad? Va a ser sanado, va a ser libre de estas serpientes. Esto, hermanos, era un tipo de Cristo. Cuando Nicodemo se encontró con el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que no es que se haya instituido el adorar o el inclinarse delante de imágenes, es que era un tipo de Cristo, que todo aquel que la mirara iba a ser salvo de ese azote, ¿ok? Pero aquí la Biblia nos dice que el rey Ezequías hizo lo recto delante del Señor, y dentro de lo recto que hizo delante del Señor es que hizo pedazos de esa serpiente de bronce, porque el pueblo se había corrompido y le rendían culto a esa serpiente, ¿ok? Y también nos dice ahí mismo en 2 Reyes 18, en el versículo 7, que Jehová, el Señor, estaba con el rey Ezequías, y que como el Señor estaba con Ezequías, Ezequías se rebeló en contra de Sennacherib, el rey de Asiria,
que los había venido a conquistar y que hasta entonces había hecho que Judá le rindiera tributo al rey, pero Ezequías se rebeló, ¿ok? Antes de entrar en 2 de Crónicas 32, que el pasaje en el que vamos a estar basándonos habla exactamente de la invasión de Sennacherib contra Judá con la intención de conquistar a la ciudad de Jerusalén. 2 de Crónicas 31, el último versículo de ese capítulo, que es el versículo 31, termina diciendo, hablando de Ezequías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, ¿ok? Entonces, Ezequías había hecho lo recto delante de Dios. Y empezamos ahora sí. Si alguien no tiene Biblia, ahí está, miren, una bazuca que ya está en el capítulo 32 de 2 de Crónicas. Si alguien la quiere tener ahí vamos a mantenernos. 2 de Crónicas, versículo 1 del capítulo 32 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad que Ezequías había mostrado, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Okay? Ezequías le había sido fiel a Dios. Ezequías había hallado gracia delante de Dios porque había hecho lo recto delante del Señor. Sin embargo, vino el rey de Asiria, que era el gran conquistador de ese tiempo. Ya había conquistado los 10 reinos de Israel, ¿verdad? Cuando ya estaba dividido aquí el pueblo de Israel. Y había conquistado varias de las ciudades fortificadas de Judá mismo, pero quería la ciudad de Jerusalén, porque al caer la capital iba a caer el reino, porque ahí vivía el rey, ¿verdad? Entonces, viene Sennacherib después de toda esta fidelidad del rey Ezequías. ¿Y esto qué nos habla, hermanos? Nos habla que nuestra fidelidad a Dios no es un escudo para que la adversidad no nos llegue a nosotros. Amén. El Señor, hermanos, usa los medios más inusuales para bendecirnos, y dentro de esos medios inusuales para bendecirnos va Él a usar la adversidad si es necesario. Va a permitir la adversidad en nuestra vida, pero con la promesa de que todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos llamados conforme al propósito de Dios. Amén. Él fue fiel. Sin embargo, ahí tenía al rey más poderoso de su tiempo acampando alrededor de él con el fin de conquistar esa ciudad. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Lo primero que nosotros tenemos que mantener en la mente es que sí vale la pena servirle a Dios, sí vale la pena ser fieles a Dios, por lo que vamos a ver en este capítulo. Sin embargo, tenemos que tener en mente también que vivimos en un mundo caído. Dice, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y estando en un mundo caído, especialmente los hijos de Dios, vamos a tener ataques del enemigo para nuestra vida. Pero Jesús dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Sin embargo, en este punto necesitamos ver que el rey Ezequías, anteriormente, cuando Sennacherib había venido, el rey de Asiria había venido en contra de Judá, él había cometido un error. Y lo vamos a ver ahí en 2 de Reyes capítulo 18, de los versículos 13 al 16, que dice, y leo: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Se da cuenta en todo este pasaje bíblico que Ezequías nunca oró a Dios?
Ahorita en la enseñanza bíblica con la hermana Patti hablábamos del peligro y la frustración que nos trae el hacer las cosas en nuestras fuerzas. Por muy buenas que se vean, por muy bien que parezca, por muy bien hecho que lo programemos nosotros, hermanos, si el Señor no interviene, nosotros estamos destinados a la frustración. Y eso fue lo que le pasó a Ezequías. El rey de Asiria vino y lo despojó, le impuso un tributo, lo mantuvo cautivo, él tuvo que entregar todo el tesoro de su casa real, pero también los tesoros de la casa de Dios, aún lo que él había puesto para honrar a Dios en el templo, lo había tenido que quitar para entregárselo a su enemigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Veamos el siguiente versículo ahí mismo. Dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El hecho de haberle entregado todo su haber al rey de Asiria, el rey de Asiria, hermanos, vino de todas maneras en contra de la ciudad de Jerusalén y en contra del rey Ezequías. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros, los hijos de Dios, no podemos tener ningún pacto de civilidad con Satanás. Satanás, hermanos, no es una persona en la que nosotros podamos confiar. Él es mentiroso, él es engañador, él es una persona que no tiene palabra de honor. Y no podemos esperar nosotros, como hijos de Dios, hacer treguas, pactar con Satanás. Si lo hacemos, lo haremos en contra de nosotros mismos. Amén. Si lo hacemos, estaremos nosotros mismos apostando en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está en pie de guerra. Y si nosotros decidimos no hacerle la guerra, pues nada más nos va a tener donde Él nos quiera tener. Porque Él siempre va a estar en guerra en contra de nosotros, como lo hizo aquí el rey Sennacherib en contra de Ezequías. Volvamos al capítulo 32 de Segundo de Crónicas, versículo 2, dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que están fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Así es como nosotros, como hijos de Dios, debemos de enfrentar la guerra. No somos islas, hermanos, para actuar aisladamente. No somos todólogos, ni somos uno. El Señor nos dice que somos una iglesia, y como iglesia quiere decir que somos una asamblea, una congregación de muchas personas, y esas personas somos las que nos debemos de unir en contra del enemigo. En este mes, hermanos, de septiembre, y el mes que entra, y todavía la primera semana del siguiente mes, nosotros especialmente debemos de mantenernos en pie de guerra en contra de Satanás, porque ellos ya están preparando la fiesta más grande que le celebran a Satanás, que es el Halloween. Y en esa fiesta es muy probable que estén buscando el enemigo involucrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, aún a nuestros adultos. Y es necesario que nosotros nos reunamos como iglesia para ver las estrategias de guerra que vamos a usar. De la misma manera como Ezequías reunió a su pueblo, ¿verdad?, con sus príncipes y con sus hombres valientes. Hermanos, los viernes son viernes de venir a pelear la buena batalla de la fe. Son viernes de venir a interceder, de venir a ponernos en la brecha por nuestras necesidades, por la de nuestros vecinos, por la de nuestro alrededor y por la de nuestro país, y aún en las naciones, porque oramos por aquellos que están en guerras, por aquellos que están sufriendo a causa de la maldad de las personas. Pero somos bien poquitos los que nos estamos reuniendo los viernes. Necesitamos que como un solo pueblo, como el ejército de Dios que somos, vengamos a reunirnos, a pelear esa buena batalla también nosotros. Versículos del 5 al 8 dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos
e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No podemos, hermanos, descuidarnos nosotros en nuestro caminar con el Señor y en nuestra vida espiritual. Cuando sabemos que hemos aportillado el vallado, necesitamos inmediatamente empezar a hacer las reparaciones. Necesitamos de inmediato nosotros, en cuanto sepamos que le abrimos puertas al enemigo, volvernos al Señor para que Él nos ayude, porque sin el Señor nosotros no vamos a ganar ninguna batalla. Sin el Señor nosotros estamos destinados a fracasar en nuestro intento de enfrentarnos a Satanás y a sus demonios. Así es que es importante que nosotros hagamos como hizo aquí el rey Ezequías, y sobre todo que nuestra confianza esté puesta en el Señor, que sepamos que con nosotros está el Dios fuerte y poderoso, el Dios que nos ha levantado, el Dios que nos ha dado autoridad sobre los demonios, que nos ha dado el poder de echar fuera a los demonios y de deshacer y de pelearnos en contra de las huestes de maldad. Pero eso requiere que nosotros estemos siempre cubiertos con toda la armadura de Dios. No nos puede faltar ninguna parte de la armadura para que estemos firmes, dice la palabra de Dios, en contra de las acechanzas del diablo. Este versículo termina diciendo que el pueblo tuvo confianza en Ezequías. Y esa confianza fue muy importante, porque cuando los enviados del rey, el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces, son títulos que tenían los grandes del ejército del rey. Es como decir que vino el general, el comandante en jefe, el capitán, ¿verdad?, del ejército. Esos son los que vinieron en contra de Jerusalén, en contra del rey Ezequías. Y es importante que nosotros sepamos, conforme a lo que dice la Escritura, que nuestra lucha también es contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, contra las potestades del enemigo. Hermanos, no nos vamos a pelear nada más con las huestes, que podríamos decir son los soldados rasos. Nosotros tenemos la autoridad y el poder de poder enfrentar a los gobernadores de las tinieblas, pero necesitamos levantarnos y poner manos a la obra y ser personas confiables. Por eso es que tenemos que estar ceñidos con el cinto de la verdad, para que las estrategias que hagamos, el pueblo de Dios también sepa que lo estamos haciendo conforme a lo que el Señor nos manda que hagamos. Amén. Dice los versículos del 9 al 12: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Aquí, hermanos, el rey de Asiria ya se estaba metiendo en terreno peligroso, porque estaba empezando a herir al Dios de Ezequías, estaba empezando a ver al Dios de Ezequías como si fuera cualquier Dios. Estaba empezando a estar en terreno peligroso. Sin embargo, nos dice ahí ese pasaje que venía con todas sus fuerzas. El enemigo, hermanos, ni hace tregua con nosotros, ni tiene misericordia de nosotros porque somos unos, porque somos débiles, porque nos falta conocimiento. Él viene en contra del pueblo de Dios con todas sus fuerzas, porque tiene un solo
metido en su mente y es destruir, matar, robar, deshacer, ¿verdad? Esa es la intención que él tiene. Y miren lo que termina diciendo este versículo. No es Ezequías el que le quitó los lugares altos. Algo que para Dios era bueno, algo que honraba a Dios, el enemigo lo estaba usando, diciéndole al pueblo, no le crean porque él les quitó los lugares donde ustedes adoraban. Sin duda que el enemigo sabía que Ezequías a muchos les había impuesto la adoración al Dios verdadero y en el lugar correcto, ¿verdad? Pero que el corazón de muchos de ellos seguía ya en los lugares altos. Nosotros tenemos que tener también esa seguridad de que estamos adorando al Señor como Él quiere que le adoremos. Dice el Señor que Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y el enemigo muchas veces va a querer desvirtuar toda la adoración que nosotros tenemos, diciendo, pero es que no lo haces como lo hacen los demás, porque el enemigo quisiera que nosotros estuviéramos conformados con el mundo, hiciéramos las cosas como las hace el mundo y no como el Señor demanda que nosotros la hagamos. De tal manera que algo bueno que Ezequías hizo, ahora el enemigo lo está queriendo usar en contra del mismo rey Ezequías para persuadir al pueblo que estaba sobre el muro. Versículos 13 y 14 dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Amén. Fíjense cómo el enemigo, aún blasfemando el nombre de Dios, puede venir con toda su fuerza en contra de nosotros, con el fin de hacernos dudar, con el fin de amedrentarnos, de meternos en temor, de hacer que nosotros de alguna manera caigamos de la firmeza donde estamos y aún hablar en contra de Dios. Que el pueblo viera todo lo que habían hecho y ciertamente nadie se les había podido resistir. Aún Judá mismo había ya tomado algunas de las ciudades fortificadas de ahí. Versículos 15 al 17 dice, ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los príncipes no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Qué cosa tan tremenda. Si nosotros, hermanos, sabemos quién es nuestro Dios y conocemos la santidad de nuestro Dios, aquí ya podríamos haber levantado las manos en victoria, ¿verdad? Judá aquí ya hubiera dicho, ya ganamos la batalla, porque una cosa es que se hubiera metido contra Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y que se hubiera metido contra el rey Ezequías, que era un rey que Dios estaba respaldando, que ya de por sí con ellos, dice la Escritura, que el que los tocara sería como tocarle la niña de sus ojos al Señor, ¿okay? Que dice la Escritura que los tenía esculpidos en la palma de sus manos como parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Ya con eso es suficiente, con que el enemigo venga en contra del pueblo de Dios, pero venir a blasfemar al Dios mismo, eso es firmar una sentencia de derrota y de muerte, y eso fue exactamente lo que pasó con el rey Sennacherib. Vamos a ver cómo fue esto, qué fue lo que hizo Ezequías con estas cartas que escribió blasfemando el nombre de Dios. En segundo, amén, se acabó. En segundo de Reyes 19, capítulos del 14 al 16 dice, y tomó, gracias, porque no tengo voz.
Segundo de Reyes 19, capítulos 14 al 16 dice: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequías, hermanos, aquí, a diferencia de la primera vez, hizo lo correcto. Tomó aquellas cartas y las puso delante de Dios y empezó a orar a Dios por la liberación que él necesitaba que se hiciera en su reino y en la ciudad donde estaba el trono del rey Ezequías y el templo del Señor. Amén. Entonces, aquí esa es la forma como nosotros, los hijos de Dios, debemos de llevar todo asunto delante de Dios. Nada debemos de hacer en nuestra propia fuerza, nada debemos de hacer por vanagloria, nada debemos de hacer sin que el Señor intervenga y sin pedir la dirección y la guía de Dios para estos asuntos. Vamos a ver ahí en Isaías 36:10, otra mentira. Acuérdense que el rey Sennacherib venía con todas sus fuerzas en contra de Ezequías y de Judá, y todavía no conforme con blasfemar el nombre de Dios, le dice en Isaías 36:10: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Amén. Fíjense cómo el enemigo, hermanos, va a venir con todo su poderío en contra de nosotros. No va a haber nada que lo detenga. Y la prueba más grande que tenemos de que Satanás no se detiene por nada es que vino en contra del mismo Señor Jesucristo para querer hacerlo caer en tentación en el desierto. Amén. Satanás, no hay nada en nosotros que lo amedrente. Lo único que lo va a detener es que nosotros estemos clamando a Dios y que Dios sea el que se mueva por nosotros para librarnos de esos ataques del enemigo. Nada podremos hacer nosotros si Dios no está con nosotros. Amén. Seguimos con 2 de Crónicas 32, versos 18 al 18 y 19. Dice: y clamaron a gran voz en Judá y al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Amén. Aquí ellos de plano ya habían perdido el terreno. Muchas veces el enemigo, con toda la fuerza que se puede venir contra nosotros, deja tan claras sus intenciones, deja tan claro lo que quiere, que a nosotros, por la dirección y por el discernimiento que el Espíritu Santo da, nos es más fácil enfrentar esas batallas, porque se fuerza tanto en querernos destruir y atemorizar, como dice aquí, que pierde la tierra, pierde terreno, ¿verdad? Pierde el piso, y entonces nos da a nosotros, en el nombre de Jesús, la oportunidad de enfrentarlo con las armas de Dios, con las armas de guerra espiritual, que no son carnales, pero que son poderosas en Dios para destruir todas las fortalezas del enemigo. Amén. Amén, gloria al Señor. Y el versículo que sigue, ya se me hizo un desastre aquí. El versículo siguiente dice que el rey Ezequías, que el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron a Dios para presentar esta situación delante del Señor. Más permítanme salirme de aquí porque me metí a otra parte. Ah, vamos. Amén. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
El profeta Isaías fue contemporáneo de Ezequías y el profeta Isaías no estaba en Jerusalén. Aquí, como nos los presenta Segundo de Crónicas, pareciera que estaban ahí juntos, ¿verdad? Y que juntos se fueron a orar. Pero vamos a ver en Segundo Reyes 19, de los versículos 1 al 5, cómo fue que ocurrió esto. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Aquí fue donde presentó las cartas. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Amén. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver un esbozo de que el rey Ezequías ya no estaba teniendo tanta confianza en Dios. Ahora le pide al profeta Isaías que le ayude a intervenir. Y no es porque le haya pedido al profeta que interviniera, sino por la manera como le dice, háblale a tu Dios, órale a tu Dios, hazlo delante de tu Dios. Es decir, ya no estaba diciendo de nuestro Dios o de mi Dios y el tuyo, estaba hablando del Dios del profeta, pero él ya no se sentía como vinculado con el Dios que estaba en ese momento permitiendo que ellos fueran atemorizados de la manera como estaban siendo asediados por el rey Sennacherib. Número 21 dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Ok? Entonces, esto fue, hermanos, lo que la fidelidad del rey Ezequías logró para que el Señor mismo viniera y librara la ciudad y librara a todo Judá de la mano del rey Sennacherib, del gran conquistador de su tiempo, y cómo el Señor obró para que Sennacherib se devolviera avergonzado a su tierra. Y la peor vergüenza que tuvo que enfrentar fue que sus mismos hijos lo mataran a espada. ¿Ok? Podemos ver en 2 Reyes 19, del 35 al 37, un poco más ampliada esta parte. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. ¿Ok? Entonces esto fue, algunos historiadores dicen que pudiera haber sido lo que ocurrió en el campamento del ejército asirio, que haya entrado una disentería que se incubó durante 3 días, y en el tercer día, cuando el rey llegó ahí, ya todos estaban muertos a causa de la enfermedad. No sabemos qué método usó el Señor. Lo que sabemos es que la Escritura nos dice que Dios intervino enviando a su ángel en favor de su siervo, que le había sido fiel, para librarlo no solamente a él, sino a toda la nación de Judá y a la ciudad de Israel de la mano de este rey. El versículo 22 de 2 de Crónicas 32 dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria,
y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la fidelidad a Dios vale la pena, que aunque enfrentemos desatinos, aunque enfrentemos problemas, aunque tengamos adversidades en nuestra vida, Dios permanece fiel. Y aun cuando nosotros llegáramos a ser infieles, el Señor sigue permaneciendo fiel. Y si Él dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Al profeta Isaías, según los pasajes paralelos, ya le había dicho, Sennacherib, dile a Ezequías que Sennacherib no va a entrar a Jerusalén y no va a tirar ni una sola flecha dentro de la ciudad. Yo voy a hacer que él escuche un rumor y se devuelva a su tierra, y allá va a ser muerto. Él, desde que empezó a blasfemar el nombre de Dios, ya había firmado la sentencia de muerte. Por eso es que también para nosotros es importante entender la escritura que dice que el nombre de Jehová no se puede tomar en vano. No podemos hablar el nombre de Dios como si fuera el nombre de cualquier persona, de cualquier cosa o de cualquier otro Dios, como lo hizo este rey. Versículo 23 dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Cuando las naciones vieron que Dios estaba con Ezequías, pues mejor se aliaron con él, ¿verdad? Le empezaron a mandar presentes, fue muy engrandecido delante de todos. Y esto nos enseña otra vez, hermanos, que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la pura verdad. La palabra de Dios dice que nosotros podemos permanecer fieles a Dios porque Él es el que permanece fiel. Y la palabra de Dios también nos enseña que Dios nos da mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Ezequías, cuando oró, si lo vimos, le estaba pidiendo a Dios que librara la ciudad, de Jerusalén. Pero no nada más libró al Señor a Jerusalén, libró a todo Judá y aún al rey Ezequías, aún porque él podría haber sido llevado cautivo, aunque todo lo demás permaneciera ahí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hizo mucho más de lo que Ezequías le había pedido, y así lo hace, y sin duda lo ha hecho con muchos de nosotros. Vamos a ver aquí qué pasó después de esta invasión de Sennacherib. Vamos a ver acerca de la enfermedad de Ezequías. Versículo 24 dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Hasta ahí llega segundo de Crónicas. Los pasajes paralelos dicen que él enfermó y el Señor mandó al profeta Isaías a que le dijera a Ezequías que preparara toda su casa porque de cierto iba a morir. Y cuando esta noticia le fue dada, dice que el rey se volvió hacia la pared y lloró y clamó a Dios. Cuando Isaías apenas iba saliendo, el Señor le devolvió, dile, ve y dile a Ezequías que no va a morir, le voy a dar 15 años más de vida. Y como señal le dio que la sombra en el reloj de sol que estaba ahí en el patio retrocedió 10 grados, cosa que solamente el Señor podía hacer, ¿verdad? Entonces, Él le dio una señal y le añadió una bendición de 15 años más de vida. Y miren lo que hizo Ezequías con esta bendición. Versículos del 25 al 26 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Ok? Ezequías, hermano, yo me he preguntado muchas veces, si yo supiera cuánto tiempo me queda de vida, ¿cómo viviría ese tiempo? ¿Cómo lo viviría usted? A mí me queda claro que Ezequías dijo, uy, voy a disfrutar todos los placeres del mundo que no disfruté en toda mi vida con el Señor, ¿verdad? Y entonces decidió vivirlos en su carne, vivir ese tiempo, dándole la espalda a Dios, rebelado en contra de Dios, enaltecido en su corazón, en lugar de haber correspondido con más entrega al Señor, con más apego. Yo no sé cómo responderíamos nosotros si supiéramos el término de nuestros días, ¿verdad? Pero así fue como Ezequías respondió. Sin embargo, hermanos, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre sencillo,
sensibilizado por la palabra de Dios, Ezequías otra vez se volvió al Señor. Y nótese que termina ese versículo diciendo que el mal que el Señor había determinado traerles, no lo trajo en el tiempo de Ezequías. Esto quiere decir que ese mal de todas maneras vino sobre ellos. Y esto nos da una lección más a nosotros. Cuando nosotros caemos en pecado y nos volvemos a Dios, el Señor nos va a perdonar nuestro pecado, pero las consecuencias del pecado van a permanecer. El pecado siempre va a traer consecuencias y es importante que nosotros, por eso es bien importante que cuando nosotros sabemos que hemos fallado a Dios, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguye y nos dice que estamos mal en algo, en ese momento nos volvamos al Señor. Antes de que en el caminar en el pecado se vayan a hacer consecuencias tan graves que al vivir con ellas no sea un tedio seguir viviendo nuestra vida. ¿Amén? Es importante, el Señor dice que cuando hemos pecado, nosotros tenemos que volvernos al Señor, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero requiere un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Que de todas maneras viniera este mal tan grande en la tierra. ¿Qué fue lo que había hecho Ezequías cuando estaba enaltecido en su corazón? Veamos los versículos 27 al 31, dice: y tuvo Ezequías, este es el resumen del reinado de Ezequías, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchos en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, dice, porque Dios le había dado muchas riquezas, ¿ok? Dios le había dado muchas riquezas, nada logró por su propio esfuerzo. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ese enaltecimiento de Ezequías le hizo mostrar que toda la riqueza que Dios le había dado era algo que él había logrado. Como dijo el rey de Babilonia en su tiempo: mira la gran Babilonia que yo he edificado, todo lo que yo logré para mi gloria. Y en ese mismo momento le llegó juicio del cielo, ¿verdad? Pues así estaba Ezequías. Vamos a ver qué fue exactamente lo que ocurrió con estos enviados de Babilonia. En 2 de Reyes 20, del 14 al 17, dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Okay? Esa vanagloria del rey fue su ruina. Esa vanagloria del rey fue lo que decretó en el cielo que todo eso fuera llevado a Babilonia. Cuando los mensajeros de Babilonia vieron todo lo que había tanto en la casa del rey como en los tesoros de la casa de Jehová, que sin duda ya habían vuelto a edificar, ya habían vuelto a llenar, ¿verdad?, de tesoros la casa, porque al principio ya se los había dado al rey de Asiria, y él lo mostró como un prodigio suyo, como gloria suya, y no le dio gloria a Dios. Entonces fue que el Señor se desagradó
probando lo que había en el corazón de Ezequías y viendo todo eso que había. Los siguientes versículos nos muestran que el rey Ezequías murió, ¿verdad? El rey Ezequías murió y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y vamos a terminar, pásense por favor al capítulo 33 y vamos a terminar aquí para que veamos nosotros qué tan importante es la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos y a nuestra descendencia cuando nosotros vamos o estamos en el camino de Dios. Segundo de Crónicas 33, vamos a leer del 1 al 11, y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Esto quiere decir que Manasés había nacido dentro de los últimos 15 años que Dios le había dado de vida a Ezequías, ¿ok? Entonces Manasés nació dentro del periodo de la rebelión de Ezequías, dentro del periodo donde Ezequías había enaltecido su corazón, y probablemente, aunque Manasés tuvo que haber sabido lo que su papá había hecho, él le tocó vivir la parte del orgullo de su papá y también vivió el arrepentimiento final de su papá. Dice, versículo 2 en adelante: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a sus padres, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. No quedó nada, hermanos, de todas las prohibiciones que Dios le había dado a Moisés en la ley, en los mandamientos y en los preceptos, que Manasés no tocara. Todas las abominaciones que Dios mandó que no se practicaran en Israel, las hizo el hijo de Ezequías. Amén. Y aquí, hermanos, es importante que nosotros entendamos que es totalmente necesario que nuestros hijos sean instruidos en el camino de Dios, que es, hermanos, hay pensamientos en muchos creyentes de decir: yo voy a dejar que mi hijo decida solo cuando él quiera. Si usted es un hijo de Dios y conoce el camino de Dios, usted sabe que hay un solo camino, y que el camino que su hijo debe tomar es el camino de Jesucristo, porque él dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si su hijo no toma a Jesucristo como su camino, va a irse a la perdición cualquier otro camino que tome. Aquí, hermanos, Ezequías ya no estaba para decirle a su hijo: lo que estás haciendo está mal, eso que estás construyendo es lo que yo derribé para honrar al Dios de los cielos. Amén. Es importante que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia, hagamos esos devocionales con ellos, esas oraciones, esos altares en nuestra casa, para que ellos conozcan al Dios vivo y verdadero, y no dejarlos a que ellos decidan, porque lo más seguro es que decidan por lo que el mundo les ofrezca, y la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Amén. Termino con el versículo 12, dice:
Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, si usted y yo ya instruimos a nuestros hijos por el camino de Dios y nuestros hijos andan en el mundo, ¿verdad? Aquí hay confianza. Sabemos que nuestros hijos son hijos de la promesa de Dios, están dentro de la promesa de Dios, y que en el momento en que ellos se arrepientan y se vuelvan al Señor, el Señor los va a restaurar. A Manasés, hermano, habiendo sido ya trasladado a Babilonia, llevado atado con grillos, cuando él oró a Dios y reconoció a Dios en su vida, le fue restaurado hasta su reino y fue regresado de nuevo a su ciudad. Nuestros hijos, hermanos, van a regresar a casa. Los hijos de los que estamos aquí, que los instruimos en el camino de Dios, van a regresar a casa. Amén, hermano Ramón. Amén, hermana Pati. Amén, hermano Polo. Amén, hermana Elizabeth. Amén, los hermanos que han instruido, hermana Chayito, que han instruido a sus hijos, a sus nietos en el camino de Dios, pero que ahorita no están aquí. El Señor los tiene en su mano. El Señor es fiel, hermanos, y vale la pena seguir siendo fieles nosotros a Dios y no dejar de orar por ellos, y no dejar de hablarles, y no dejar de interceder. Amén. Pónganse por favor de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él bendiga nuestra casa. Si alguien quiere orar aquí en el altar, pase al altar, presente a sus hijos, a sus nietos, a su familia, presente sus peticiones delante de Dios, y vamos a rendirnos al Señor. Si es necesario humillarnos delante de Dios, nos vamos a humillar delante del Dios vivo, que tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia. Amén, hermana Luz, aquí va a estar. Amén, aquí va a estar la Michelle también. Gloria a Cristo.